Bien, creo que estamos grabando. Buenas noches otra vez para todos. Vamos a reforzar un poquito la parte de filo, porque hoy tuvieron antropología, ¿sí? Y no queríamos dejar de dar esta clase de filo para completar la semana. Algunas veces vamos a hacer este intercambio, ¿sí? Y puedan tener como las dificultades por ahí que puedan aparecer un viernes y podamos tener la clase. Vamos a tratar de grabar y que esté todo linkeado para que lo puedan tener. Bien, vamos a reforzar algo que seguramente vienen hablando con Ignacio, ¿sí? Eh, y voy a tomarme el- el atrevimiento de subir un par de archivitos que tengo acá. Háganme alguna señal si están viendo el archivo compartido que tenemos ahí, ¿sí? Si se ve, Sí, sí, se ve Sí, perfecto. sí, ¿ok? perfecto. Muchas gracias. Vamos a agrandar un poquito. Y vamos a hablar un poco del comienzo de la filosofía. El comienzo histórico, ¿sí? No tanto el origen. Seguramente con Ignacio hablaron de que el origen de la filosofía eh, hace referencia a aquello que mueve a la naturaleza humana a hacer filosofía. Y en ese sentido, el origen es un patrimonio, una potestad, una facultad de toda naturaleza humana, no solo de aquellos que estudian filosofía, ¿sí? Sino de toda naturaleza humana en tanto y en cuanto se preguntan determinadas cosas, ¿sí? Eso en cuanto al origen. Por lo tanto, ustedes son filósofos, sus padres son filósofos, las personas que están caminando por fuera de nuestras casas y que no pasaron nunca por una facultad, hacen filosofía en tanto se hacen determinadas preguntas y cuestionamientos. Obviamente que requiere algunos requisitos, ¿sí? En cuanto a nuestra disposición para hacernos este tipo de preguntas. Pero el comienzo es otra cosa, ¿sí? El origen es una cosa que tiene que ver con la contemplación, el asombro, las situaciones límites, esto seguramente habló Ignacio con ustedes. El comienzo es un comienzo histórico, es decir, que hubo una época, hubo un tiempo en donde esta disciplina o esta ciencia nace en un lugar determinado, ¿sí? Y a partir de ahí algunos tipos raros empezaron a estudiar sistemáticamente, obviamente al principio de manera más incipiente y después de manera más sistemática, filosofía. Y hoy, siglo XXI, ¿sí? Algunos raros seguimos estudiando una carrera de filosofía, ¿sí? Tratando de resolver estas cuestiones que como pueden haber visto, se complementan con el campo de las ciencias particulares, ¿sí? Y también se diferencian en algunas cuestiones. Bueno, el comienzo de la historia de la filosofía el comienzo es histórico, ¿sí? Surge en un determinado lugar, en un periodo. Estamos hablando de lo que nosotros estudiamos, que es la filosofía llamada continental, es decir, occidental. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el comienzo de la filosofía data aproximadamente entre el siglo sexto, siglo quinto, sexto y séptimo antes de Cristo, en otros lugares, por ejemplo en Oriente había filosofía, se hacía filosofía, pero la que nosotros estamos recorriendo es la filosofía occidental. Nos gustaría, hay mucho material interesante con respecto a estas civilizaciones, por ejemplo, de Oriente, que hacen filosofía, pero bueno, sería como un mundo vasto al cual no lo podemos abarcar completamente, ¿no? Y hay un hecho fundamental que se da en Grecia, especialmente en Atenas, que tiene que ver con el paso, el traspaso o el proceso de cambio entre lo que sería el mito a logos, ¿no? Pasar del mito a logos es pasar de explicaciones religiosas, mitológicas respecto de la realidad, respecto del mundo, respecto de la creación y del origen de las cosas, a explicaciones más racionales, ¿sí? Tratar de fundamentar racionalmente estos cambios o estos comportamientos que veían estos primeros filósofos llamados presocráticos a partir de su observación. No sé si se los explicó Ignacio, pero estos primeros pensadores no es como hoy nosotros tenemos ubicado al que hace filosofía, ¿no? Como un tipo fuera del ámbito científico, eh, lejano de las cuestiones pragmáticas, encerrado quizá en una biblioteca, mirando, observando, leyendo cosas interesantes, pero seguramente lejano de la matemática, lejano de la física, lejano de
disciplinas que son más pragmáticas y podríamos llamar ciencia un poquito más exacta y dura, ¿no? Esto es producto de una cuestión epocal, ¿sí? Nosotros somos herederos de un periodo ilustrado, moderno y contemporáneo en donde los saberes se han fragmentado. Y el saber post-ilustración, post-enciclopedia, se ha fragmentado en distintos sectores, en distintas parcelas. No lo era antiguamente. Antiguamente el filósofo era un observador de la realidad, era matemático, era astrónomo, era físico, observaba los movimientos de los astros. ¿Por qué? Porque había una unidad en cuanto al saber. ¿Sí? Se distinguían por sus búsquedas causales, es decir, causas segundas o causas primeras, pero no había una distinción entre las distintas parcelas de la realidad y de la ciencia como lo hay hoy, ¿no? Por ejemplo, no sé, hoy ya la psicología solamente está fragmentada, nadie se recibe como psicólogo general así nomás. Uno hace un estudio de psicología y después se especializa en psicología evolutiva, psicología educacional, psicología forense, psicología deportiva. ¿Por qué? Porque los mismos saberes, cuando se especifican cada vez más y uno se vuelve experto en un área del saber, cada vez se hace más chiquitito y más acotado. ¿Esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Es bueno en el sentido de que nos marca que la realidad es muy compleja y que no alcanza con un saber general o en una primera instancia de formación general. ¿Sí? Marca de que las disciplinas científicas cada vez permiten progresar específicamente en un área de la ciencia, ¿sí? Pero no lo era así en el pasado. En el pasado había una gran disciplina que buscaba causas últimas y otras disciplinas que buscaban causas inmediatas o segundas, ¿no? Esta era la distinción. Pero el filósofo era un observador de la realidad, no digo que el de hoy no lo sea, ¿no? Al contrario, creo que la realidad es la que va marcando nuestro modo de hacer filosofía, pero era un observador de el movimiento de los astros, eran matemáticos, por ejemplo, hay un filósofo Pitágoras que era un matemático, el famoso autor del teorema de Pitágoras, que era también un pitagórico filósofo, autor de esta definición del amigo o el amante de la sabiduría, ¿no? Entonces, participaba de una secta media religiosa filosófica, pero esto no lo eximía de su comprensión de realidad para poner como el número, como un arjé que era una constante que veía en toda la realidad. Y de hecho, eh, eh, era el gran autor de los aportes en cuanto a la matemática, ¿no? En cuanto al teorema. Tales de Mileto, por ejemplo, eh, caminaba un día por la ciudad de ahí, de Tracia, y se cae en un pozo porque estaba mirando al cielo, ¿no? Y había una chica que pasaba por ahí, lo ve que se cae del pozo y le dice, mira, por estar mirando cosas de otro mundo, no te percataste que había un pozo y te caíste, ¿no? Y esa imagen ha quedado como una especie de burla con respecto a el saber filosófico de aquel que se ocupa de cosas extrañas, raras, religiosas, oscuras, misteriosas, interesantes, que gustan a algunas personas, pero no de la realidad. En algunos textos posteriores de un historiador de la filosofía griega, Diógenes Laercio, cuentan que en esos fragmentos rescata algunos en donde Tales estaba buscando en el movimiento de los astros el mejor tiempo para la cosecha de zanahorias. O sea que Tales de Mileto estaba buscando en otro lugar causalmente cuál es el tiempo más propicio para la cosecha de zanahorias. Con lo cual, la observación de la realidad que trasciende al inmediato busca explicaciones para la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Y en ese sentido, los avances o los aportes de estos primeros filósofos fue tratar de fundamentar racionalmente esas búsquedas, ¿no? Esas causalidades, ¿no? Bien, ¿qué veían estos primeros filósofos? Estos primeros filósofos veían que la realidad era dinámica, era cambiante. Les recomiendo en el libro de Gambra, que después lo vamos a ver, las diferencias o las dicotomías entre las posiciones de Parménides y Heráclito, ¿no? Con respecto al movimiento. Pero ¿qué percibían? Que la realidad era dinámica, que nosotros no estábamos estáticos, que estábamos atravesados por materia, que la materia era corruptible. ¿Qué es la materia corruptible? La mesa de madera que tengo acá, con el paso del tiempo, se va a corromper. ¿Por qué? Porque no era estática, no era perfecta, no era ideal como en el mundo platónico. Era una materialidad que estaba sujeto
a las condiciones propias de la materialidad. Y las condiciones propias de la materialidad es la dinámica del cambio, es decir, la generación y la corrupción. ¿Sí? La corrupción no en sentido político, sino que nos vamos corrompiendo en algún punto. ¿Sí? No sé, yo crecí, ¿no? Y cambié, no me quedé estático, por lo tanto hay un proceso de cambio. ¿Sí? Me corrompí, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sujeto, y todos estamos sujetos a las concepciones de el cambio, y el proceso de cambio implica corrupción y cambio, ¿no? Corrupción en ese sentido, dinámica de cambio. Y lo que buscaban estos primeros filósofos desde su búsqueda racional era, ¿cuál era el principio de cambio? Ellos buscaban el arjé, ¿no? Como está en esa palabrita que ustedes ven ahí en rojo, el arjé se traducía por principio de cambio, logos, fundamento. ¿Por qué? Porque la búsqueda era tratar de llegar a los principios fundamentales que originaban el cambio. ¿Por qué el cambio? ¿De dónde provenía el cambio? ¿Sí? ¿Y por qué la dinámica de la naturaleza se comportaba de esa manera? ¿Sí? Por supuesto que para preguntarse esto hay que tener una disposición, ¿no? No es que te surge así nomás el cambio, ¿no? Eh, hay que tener como una disposición para las preguntas. Es decir, seguramente les habló Ignacio sobre el tiempo de ocio, la reflexión. No son preguntas que surgen automáticamente porque nosotros estamos atravesados también por la vorágine del tiempo, de la locura, del ritmo, de la tecnología y por lo tanto nosotros no nos hacemos esos cuestionamientos, salvo en determinados momentos que tiene que ver con el detenimiento y la quietud. ¿Sí? Nadie se pregunta en este mundo rápido de vorágine este, de dónde surge el cambio, por qué la realidad es como es, cuál es el arjé de la realidad, por qué el fundamento de todo lo que implica esta dinámica, ¿no? De dónde se origina todo, a dónde vamos, qué es el ser, si es que previamente no hay un proceso de detenimiento y también de observación. Por eso la contemplación del entorno en el que nosotros estamos y vivimos permite hacernos determinadas preguntas, ¿sí? No es que cuando ustedes van al boliche y dicen, hola, soy Jorge, ¿qué es el arjé para vos? Nadie se pregunta eso así nomás o automáticamente porque las preguntas surgen en otro momento, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos cableados por tecnología, ¿sí? Hagan ustedes la prueba hagan la prueba, ¿no? Digo, supónganse una situación, ¿no? ¿Qué pasa si hoy se nos corta la luz a todos, ¿no? Eh, Miro la calle y veo que todo está oscuro porque el apagón es general, por lo tanto no hay nada, no tengo nada. Lo único que me queda es el celular, pero como lo estuve usando toda la tarde, me quedo sin batería, por lo tanto se muere el celular y estoy solo en mi casa. ¿Sí? Bueno, me agarra el miedo, me meto a la cama y me tapo con la frazada todo para evitar cualquier cosa y trato de dormir porque el tiempo es propicio para dormir. Pero si no tengo sueño, probablemente empiece a preguntarme cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en el ruido, vivimos en el mundo de la vorágine, de la tecnología, del celular, de las cosas, del contacto, de la comunicación constante, del ruido constante, ¿no? Entonces, cuando nos aquietamos, cuando reflexionamos, cuando paramos y no tengo otra cosa, me vuelvo sobre mí mismo y puedo preguntarme determinadas cuestiones, ¿no? Bien, eso es como una actitud propia, porque no surge la filosofía así nomás. Bien, ¿cómo empezó este proceso de la historia y la filosofía, el paso del mito al logos? ¿Cómo sucede y por qué se da dentro de este contexto, en este lugar histórico que son las colonias griegas del Asia Menor? ¿Sí? ¿Y qué pasaba? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿Qué observaban? ¿Qué condiciones se daban para que estas preguntas surgieran y para que observaran la realidad en ese nivel de comprensión y en esa búsqueda, ¿no? Bien, cito lo que dice Gandhi, ¿no? Dice, lo que movió a los hombres a filosofar fue, como hemos dicho, la admiración. Si yo no me detengo a mirar, interrumpo la cita, ¿no? Si yo no me detengo a mirar el mundo, el cielo, el movimiento de los astros y los árboles que veo, todas esas condiciones del exterior que escapan al control y al dominio humano, porque son propias de la naturaleza, eh, me deberían resultar admirables, porque justamente escapan a la naturaleza humana, al control y al dominio de la naturaleza humana, ¿sí? A su racionalidad,
y se mueve de manera indistinta y también con un orden. Esa observación hace que uno se admire por la realidad. Hoy nos vamos a acostar todos, seguramente hoy es jueves, ¿no? Hoy nos acostaremos por ahí un poquito más tarde, a las 12, a las 12:30, una, más o menos. Entre que ustedes tiktokean un poquito, miran el celular, se quedan dormidos, el celular se les cae por la cabeza y se dan cuenta que están muy cansados. eh, Algo va sucediendo en el entorno, ¿sí? De la naturaleza por los cuales va a amanecer mañana. Y eso implica que hay un orden. No es que mañana vamos a volar por los cielos, ¿sí? O vamos a ver algo caótico. Hay un orden preestablecido en esta realidad y que si uno se pone a observarla, puede admirarse de ella. Por eso cuando nos vamos a otros lugares que están fuera de la ciudad y del ritmo, de la locura que nosotros vivimos todos los días y la rutina constante, podemos admirarnos. Bien, vuelvo al texto. Y lo que históricamente les admiró fue ante todo el cambio y la multiplicidad de individuos, experiencias que parecen contradecir vivamente a la inmutabilidad y unidad de las ideas. Pues bien, los primeros filósofos procuraron encontrar en el mundo físico, en la realidad material, siempre cambiante que nos rodea, un fondo, un fondo estable, un sustrato permanente, al que todas las sustancias se redujeran, algo ante lo que la multiplicidad y el cambio se convirtieran en apariencias. Si se me llega a cortar la clase, sí, porque es gratuita, el profesor no tiene una cuenta paga de Zoom, tengo en la facultad para solicitarla, que sea ilimitada, pero nada, hay que hacer un trámite y conecto y nos vamos a conectar. Si se me corta un ratito, así hacemos el cierre final, la parte es desarrollo y cierre final, ¿no? Nos vamos a conectar con el mismo vínculo y con el mismo ID y con la misma contraseña. Bien, fondo estable, sustrato permanente, logos o arjé, principio. Algo se está moviendo independientemente de nosotros. Un segundo después es un segundo después y ya cambié, ya no soy el mismo, ¿sí? Mientras estoy hablando, estoy cambiando. Y mientras ustedes están escuchando, están cambiando. Algo ante lo que la multiplicidad y el cambio se convirtieran en apariencia. Esta meditación sobre el cosmos o universo material se prolonga en el siglo V antes de Jesucristo, con otros filósofos que suelen agruparse bajo el nombre de pluralistas. Sus rasgos comunes estriban en admitir que una sola sustancia o arjé, ¿sí? Perdón, admitir no una sola sustancia o arjé, sino una pluralidad de elementos materiales irreductibles entre sí, y también en suponer una fuerza cósmica que explique el movimiento o el cambio de cosas. Algunos buscan el eje y algunos consideran que hay muchos elementos que conjugándose son propios de principios o fundamentos del cambio. ¿Sí? Pero interesante la búsqueda. Más allá de las respuestas, me parece que este inicio de la filosofía es como eh, una especie de enseñanza de que eran gente inquieta, ¿no? Que se preguntaba por la realidad, no les era indiferente las cosas. ¿Qué factores acompañan a este proceso de cambio? Les expliqué hace un ratito que hay condicionamientos, ¿no? Los griegos vivían en las islas del Asia Menor, en estas islas había un mar, había un clima cálido, la realidad para ellos era, no sé, no es lo mismo estar, creo yo, ¿no? No es lo mismo estar en condiciones visuales caóticas, ¿no? No quiero poner ningún tipo de ejemplificación, pero espero ustedes me puedan entender, que amanecer en un lugar donde las cosas se ven ordenadas, en donde uno puede contemplar y admirarse. Este lugar particular que tiene que ver con las islas del Mediterráneo, alguna vez ustedes ven cómo quisiera estar en una isla, en una playa paradisíaca, ¿no? Es porque va marcando su concepción también, ¿no? Ellos veían un orden en la realidad. El mar, el sol, el contacto que tenían con otras culturas, las islas marcaban cierta belleza para poder admirarse. Es un condicionamiento para filosofar, ¿no? Y dentro de nosotros también, cuando observamos este modo real de ser, cómo estamos y cómo vivimos, también vamos a preguntarnos por el sentido, ¿no? Alguna vez un economista argentino dijo que eh, si vos le decís a una persona
que está viviendo en un campo de batalla, en donde ve pasar aviones por arriba, que se están matando y que en algún momento tienen la sensación de que va a caer una bomba y van a volar por el aire y se está fumando un pucho, ¿sí? El amigo le va a decir, fumar es dañino para la salud. El chico que está fumando no, no le va a interesar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún proyecto, sabe que en cualquier momento su vida no tiene ninguna significación porque podría morir. Entonces, ¿le importará mucho cuidar, proyectar, planificar, organizar? Seguramente no. Ahora, cuando yo vivo en un clima de orden, y esto tiene que ver mucho con nuestro contexto histórico en el que vivimos, y si quieren llevarlo un poquito al contexto argentino, económico, social, político, si hay un clima de orden, no todo da lo mismo, sino que uno tiene otra disposición para la reflexión, otra disposición para proyectar la vida, otra disposición para proyectar un país, si quieren, ¿no? Bueno, los griegos de esta época tenían esa mirada optimista por la realidad, ¿no? Veían que había belleza a su alrededor, había orden, había eh, mar, había cielo, ¿no? Y esto hacía un componente clave para el inicio de la filosofía, para las preguntas. Bien, mundo circundante versus mundo cósmico en sentido cósmico, ¿no? Mundo circundante es mi mundo chiquito recortado. Si yo no soy capaz de mirar más allá de lo que me rodea, vivo en mi baldosa es caótica, chiquita, complicada, dificultosa, no llego a fin de mes. Si mi mundo está más allá de mi baldosa, puedo tener una mirada más en sentido cósmico, más abarcativa. Los alemanes utilizan una palabra muy interesante para distinguir la concepción del mundo. Se me olvidó. Esperen, eh, Welt, Umwelt. Welt, sentido cósmico, Umwelt, sentido circundante. El sentido circundante es mi realidad pequeña. No puedo ver más allá de mi mirada, de mi entorno, y mirada es como muy recortada. Y Bell, en sentido cósmico, es otra concepción del mundo. El mundo en su totalidad, trascendencia, apertura, mirada amplia, ¿no? No es lo mismo. Bien, es decir, no es que mi realidad chiquita no sea importante. Es importante, pero es mi realidad, no es la realidad. Lo mismo ustedes. Jorge, no sé, mi perrito, mi gatito no tienen sentido en esa realidad porque es mi realidad, sí, tienen sentido, tenés que darle de comer, tenés que cuidarlo y todo, pero no se termina. Si ustedes pueden levantar un poquito más la mirada, van a darse cuenta que alrededor hay un mundo, hay un orden y uno puede salir de la estrechez, por así decirlo, del mundo y mirar con sentido más pleno cósmico. Bien, las cuestiones sociales también originan el filosofar, ¿sí? Las grandes polis griegas, ¿sí? Existían esto, tema debate, lo podemos charlar en otro momento, hombres libres y hombres esclavos, ¿sí? Esto no hay ningún tipo de, de temor en decirlo, ¿no? La concepción de la esclavitud y la concepción de la libertad. Aquellos que eran ciudadanos libres u hombres libres, naturalezas libres, tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para hacer ocio intelectual, tenían tiempo para detenerse, no estaban preocupados si llegan a fin de mes, no tenían que trabajar como trabajamos nosotros hoy para poder subsistir. Eh, Guardini, que es un filósofo teólogo alemán, dice que vivimos en el mundo totalitario del trabajo. El mundo totalitario del trabajo es que no trabajamos, no hacemos esfuerzos para vivir más humanamente, sino que al contrario, hemos invertido los valores en el mundo totalitario del trabajo. Vivimos para trabajar. El poco tiempo que tenemos es un tiempo de descanso para producir. Y esto a la larga nos enajena, porque en realidad el sentido pleno de la existencia es el encuentro, la amistad, los valores propios del humanismo. Si yo vivo para trabajar y no trabajo, es decir, produzco los bienes para vivir, he invertido los valores y puedo correr el riesgo de la enajenación. ¿Sí? Me deterioro a mí mismo, ¿no? Me enajeno, pierdo autenticidad, me canso. El poco tiempo es para dormir y recuperar fuerzas para vivir esclavamente, ¿no? Les recomiendo un temita que lo voy a subir a campo cuando se ordene, obviamente, esto. Apocalipsis Zombie, ¿no? Del Cuarteto de Nos, que a mí me gusta trabajarlo mucho en estos temas. Vivimos como en ese zombismo constante de
la propia enajenación. Si a esto le atravesamos la tecnología, las redes sociales, constantemente, ya casi ni pensamos, ¿no? Casi ni nos detenemos para pensar ni siquiera en nosotros mismos. Vamos a estudiar una carrera porque me tengo que anotar porque mi papá me dijo, algo tenés que hacer, me anoto y no reflexiono sobre la propia práctica que hago, ¿no? Y sobre las decisiones. Esto en definitiva me va esclavizando un poquito. Bueno, los griegos en este sentido tenían esa concepción. ¿Qué era importante a nivel cultural? Que eran culturas que tenían intercambios comerciales. Y cuando uno tiene intercambio comercial, otra vez lo mismo, no estoy encerrado en mi pensamiento, puedo abrirme otras culturas. ¿Qué pasa con mi pensamiento? A ver, liberen los auriculares, los micrófonos y coméntenme, ¿qué pasa cuando viajo, conozco, intercambio culturalmente con otros? ¿Qué pasa con mi pensamiento? Se puede expandir Se puede porque expandir. tomo, porque tomo tipo cosas que quizás yo no tenía en cuenta y en otras culturas o otras personas sí están más presentes acá.